El tema de hoy es la quinta bienaventuranza. Como ya lo pueden ver ahí, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es nuestra bienaventuranza de las cuatro primeras bienaventuranzas que hemos visto, pudiéramos decirlo así de forma general, tratan con principios internos de cada uno de nosotros, principios del corazón, de la mente. Las siguientes cuatro bienaventuranzas, contando la de hoy que faltan, tienen que ver con cosas externas. Las primeras son cosas internas, las últimas cuatro son cosas externas. Y se relacionan, por ejemplo, la 1 con la 5, la 2 con la 6, la 7, no, la 3 con la 7 y la 4 con la 8. ¿Por qué? Mire, dice así: los pobres en espíritu, ¿qué pasa con ellos? Se dice que reconocen su necesidad de misericordia y son llevados ahora a mostrar misericordia a otros. Ahí está la primera, mezclada con la número 5. Luego vimos la 2, dice: los que lloran por su pecado son llevados a pureza de corazón, lo que vamos a ver la próxima semana. La número 3 dice: quienes son mansos siempre tratan de hacer la paz, es la que seguiría después. Y luego la última, que es la 4, dice: aquellos que tienen hambre y sed de justicia están dispuestos a pagar el precio de ser perseguidos por el bien de la justicia, por causa de la justicia, como dice el texto específicamente. Así que bueno, hermanos, viendo esto es para que relacione el tema de hoy con lo que vimos al inicio, en este caso de la primera bienaventuranza. El concepto como tal de misericordia, si pensamos en la misericordia, podemos pensar en la historia bíblica como tal, porque la misericordia la empezamos a ver desde Génesis y la vemos desglosada por toda la escritura hasta llegar al último libro de la escritura, en este caso es el Apocalipsis. La misericordia es algo que proviene de Dios y también por lo mismo Él exige a su pueblo que también sigan su ejemplo, en este caso, que seamos misericordiosos. Dice la bienaventuranza: bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. ¿Cómo va a estar dividido el tema de hoy? Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver el significado de misericordia, vamos a ver la fuente de la misericordia y cómo practicar, en este caso, la misericordia. Eso es lo que vamos a ver en el estudio de esta mañana. Vamos a iniciar con el significado de misericordia. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de ello? Bueno, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que Jesús habitó, sus días no se caracterizaron por ser días en los que la gente como tal estuviera acostumbrada a practicar la misericordia. De hecho, se nos dice que los religiosos judíos no estaban muy familiarizados o inclinados a ser misericordiosos. La misericordia no es algo que distinga a personas que son, por ejemplo, orgullosas, no distingue a los arrogantes ni a las personas críticas en ese sentido. En los tiempos de Jesús, quizá aún en nuestros tiempos, la misericordia no era considerada una virtud, sino en este caso una debilidad. La misericordia no era considerada una virtud, sino en este caso una debilidad. También se nos dice que la misericordia está muy relacionada al amor. Las personas, si ustedes lo vemos de esta forma, la mayoría relacionan la misericordia con el amor, y eso no es correcto. Les voy a decir por qué. Porque las personas normalmente cuando muestran misericordia, ¿a quién le muestran misericordia? A los que aman, a los que nos hacen el bien, a esos le muestran misericordia. Y eso bíblicamente es incorrecto. Por ejemplo, en Mateo 5:43, si usted quiere anotarlo ahí, se nos dice que el Señor Jesús dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es lo que le dice a los judíos. Pero ahí mismo en Mateo 5:46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos, que eran las personas más despreciables en la época de Jesús, también hacían lo mismo, ¿no? Entonces le dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y ahí es una observación también para nosotros como iglesia, porque también a veces nosotros aún actuamos como si no conociéramos de Cristo en este sentido, ¿no? Mostramos misericordia solamente a quienes ¿qué? A quienes amamos. Y Jesús mismo habló acerca de esta actitud. Si leemos el pasaje completo, ¿qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, esto está bien difícil, pero es un mandamiento de Dios, amar a nuestros enemigos. Dice la Escritura ahí mismo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, fíjense cómo es el Señor, sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Yo no veo nubecitas nada más cayéndole a la gente buena y a la gente mala, no, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Esto es lo que el Señor Jesús le dijo a la generación de aquel tiempo. Inclusive son palabras que también son aplicables completamente a nosotros. Tenemos que amar y hacerle el bien, aún o sobre todo. El reto ahí está. No hay ningún reto, no hay ninguna, ¿qué podríamos decirlo así? Ninguna dificultad en que un padre ame a un hijo, ¿no? Eso lo hace cualquiera, ¿no? El que un hijo ame a un padre, eso lo hace cualquiera. El que alguien ame el que alguien diga yo amo a mi esposa, eso es normal, ¿no? Lo que está difícil, lo que es un reto, es que alguien diga yo amo a mi enemigo, yo amo al que me hizo daño. Ese es el reto, que amemos a nuestros enemigos. La mayoría de las personas malinterpreta esta bienaventuranza. Vuelven esta bienaventuranza en algo más humanista. ¿En qué sentido? Bueno, algunas personas dicen que es bueno ser misericordioso con todas las personas para que las demás personas también hagan lo mismo. ¿Con quién? Con nosotros. Casi la mayoría de las personas piensan, como dice un dicho, si las personas ven que nos interesan, se van a interesar por otros. Pero esto es una gran mentira. Normalmente la mayoría de nosotros pecamos de ser muy pretenciosos, ¿no? Si yo te doy, tú tienes que darme. Pero ¿cuántas veces ocurre así en la vida? Normalmente cuando tú das un obsequio o cuando te estás preparando para dar un intercambio, ¿no? Tú te esmeras, ¿no? ¿Qué te dan, no? Es un ejemplo muy, muy pequeño, ¿no? Pero en la vida, cuando tú le devuelves a una persona un bien, dinero o algo, y luego tú tienes necesidad y esa persona no es recíproca contigo, es muy normal que eso suceda. Las personas en el mundo no estamos por naturaleza diseñadas ¿para qué? Para actuar recíprocamente. No lo hacemos. Pero sin en cambio, debemos entender que este mandamiento que se nos da de ser misericordiosos, debemos hacerlo sin esperar que las personas sean misericordiosas con nosotros. De hecho, el mandamiento no dice, sé misericordioso para que te devuelvan misericordia, ¿no? No dice eso. ¿Quién es el que nos dará misericordia? Dice de Dios, pero no dice los demás van a ser recíprocos contigo. No dice eso el versículo. Lo que podemos ver es que cuando Dios está implicado en esta ecuación, Él sí es recíproco con nosotros. Dice Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros, ¿quién? Vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo importante de perdonar a los demás
Lo hacemos porque Él nos ha perdonado a nosotros primero. Nunca perdones a alguien para que Él también te perdone o para que Él... Al otro día nuestra hermana Abel decía que cuando ofendemos debemos restituir la falta, ¿no? Pero cuando el mundo nos ofende, no debemos esperar que ellos nos restituyan. Tenemos que perdonarles. Tenemos que perdonarles. Veía yo en un comentario cómo pensaban los romanos acerca de la misericordia. Se nos dice que un popular filósofo romano decía de la misericordia, vean lo que decía de la misericordia, decía que era la enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque se decía que esta era una característica que describe debilidad en las personas. Cuando alguien era misericordioso para los romanos, dice que era una señal de que alguien no tenía lo que se requiere para ser un hombre de verdad. Usted imagínese un soldado entrenado, bien capacitado para ir a la batalla. Estaba diseñado ¿para qué? Para matar, para ejecutar. No estaban entrenados ¿para qué? Para sentir piedad por su enemigo. Cuando alguien no podía matar a alguien, no podía considerarse un verdadero hombre. Te faltan. Te falta para ser un hombre. Eso es lo que pensaba la sociedad en la época romana. Les voy a leer lo que dice, lo que encontré. Dice, durante gran parte de la historia romana, vean cómo eran los romanos, porque era que veían la misericordia como algo desechable. Durante gran parte de la historia romana, se nos dice que un padre tenía el derecho que se llama patria o potestas. Vean lo que hacían los romanos. ¿Qué hacían con este derecho de patria o potestas? Este derecho era sobre decidir si su hijo recién nacido vivía o moría. Cuando levantaban al bebé recién nacido para que el padre lo viera, dice que este giraba el pulgar hacia arriba. Si cuando veía al niño le gustaba, decía que viva. Pero si el niño nacía con un defecto o algo, el padre hacía esto. ¿Y qué hacían con el niño? Lo ahogaban. Esto es real. Así eran los romanos. Y el Señor Jesús venía con estas ideas, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. Imagínense esa sociedad. ¿Cómo chocó, cómo se confrontó con las enseñanzas de Jesús? No acaba ahí. Dice, si el pulgar se doblaba hacia abajo, el niño era ahogado de inmediato. Dice que también los ciudadanos romanos tenían el poder de vida o muerte sobre los esclavos. Y cuando ellos decidían que un esclavo por ciertas circunstancias muriera, la ley no les hacía pagar a ellos absolutamente nada. Tenían el derecho sobre la vida y la muerte de aquellas personas que eran de una forma su propiedad. Y aún de sus esposas también podían decidir entre su vida o su muerte. Esa era la sociedad romana en la que Jesús vivió. Bueno, después de ver esta cosa tan tétrica, ¿no?, y real, Jesús fue el ser humano más misericordioso que ha existido sobre la tierra. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, Jesús, en la época que vivió, que estuvo aquí en la tierra, ¿qué hacía Él? ¿Dónde andaba? Curaba, ahí está, ¿no? Se acercaba a la gente necesitada para sanarla. Veía en ellos su necesidad y los sanaba. Inclusive algunos que ni siquiera se lo pedían, ¿no? Como cuando fue a aquel hombre que estaba en Bethesda. Hay un versículo, no recuerdo la cita, pero dice que el Señor Jesucristo fue movido a misericordia. Hay un versículo, no recuerdo. Sí, es cierto. Por ejemplo, ¿con quién se juntaba, no? Con gente pecadora. Con la gente que la sociedad más repudiaba, era la gente a la cual el Señor Jesús le mostraba misericordia. Un ejemplo de esto es que cuando los escribas y fariseos
intentaron hacerle algo al Señor Jesús o ponerle una trampa a través de la mujer adúltera. ¿Qué fue lo que Jesús mostró? Misericordia. Vean lo que dice Juan 8, 7, 11. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. Ahí está lo interesante. No la perdonó, sino más bien: no hay problema, vete. No, vete y no peques más. Vete y no peques más. En cuanta más misericordia Jesús mostraba, más se hacía notar la falta de misericordia de quién, de los judíos o de los líderes judíos. ¿Cuál fue el resultado final de la misericordia de Jesús? Su muerte. Ahí está, hermanos, algo que es interesante. Hacer el bien no te va a traer a ti ¿qué? El bien. O sea, quiero que lo entendamos, porque a veces pensamos que si hacemos lo bueno, lo único que nos va a pasar a nosotros son cosas buenas, ¿no? Hermanos, aún haciendo el bien, te va a ir mal. Pero dice el Señor Jesús que tenemos que ser misericordiosos. Al Señor Jesús lo mataron y fue el hombre más misericordioso que existió sobre la faz de la tierra. Esta bienaventuranza nos enseña que la misericordia que hagamos a los demás traerá, esta bienaventuranza no nos está enseñando que misericordia traerá misericordia a nuestra vida de parte del ser humano, sino que el hacer misericordia traerá misericordia de parte de ¿quién? De Dios a nosotros. Eso es lo que dice esta bienaventuranza. La palabra misericordia viene del griego el elemon, con doble L, elemon, de donde obtenemos la palabra limosnero, beneficencia o la palabra caridad. En Hebreos 2:17 se nos dice, si quieren anotarlo en sus hojas: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, dice, misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere. ¿Cuál es el significado de la palabra misericordia? ¿O cómo podemos definirla? ¿Qué es ser misericordioso, hermanos? Bueno, tenemos aquí que es dar ayuda a los afligidos, es rescatar a los indefensos. Por allá, mira. Está bien. Ok, muy bien. Es esto, hermanos: dar ayuda a los afligidos, rescatar a los indefensos. Básicamente es compasión en acción. No solamente es, ay, pobrecito, no. Compasión en acción. Misericordia es suplir las necesidades de las personas. Acciones. No es simplemente sentir compasión, sino mostrarla. No es solo empatizar, sino dar, ¿cómo está ahí? Una mano. Eso es. No sé si lo quieren anotar, ¿se lo repito? Ahí va, con calma. Dar ayuda a los afligidos y rescatar a los indefensos. Es compasión en acción.
Misericordia es suplir las necesidades de las personas. Repito esa última parte: misericordia es suplir las necesidades de las personas. Continúo, dice, no es simplemente sentir compasión, sino mostrarla. ¿Has escuchado del Evangelio social? No. No es solo empatizar, sino dar una mano. Ah, caray, ese mano ya más salía de 4. ¿Ese cuál es? El Evangelio social tiene que ver con lo que acabas de decir. El Evangelio social quiere decir que la iglesia cristiana, aparte de predicar el Evangelio de Jesucristo, en cierta medida tiene que suplir las necesidades de la gente, indistintamente, si es creyente o no sea creyente. Esto va muy de la mano con la definición, es la compasión a la acción. Entonces hay un sector de la iglesia cristiana que predica el Evangelio, pero lleva ayuda social. Y la iglesia cristiana se divide, en un buen sentido a lo mejor, en esta parte, porque vamos a decirlo de esta manera: nosotros somos los que predicamos el Evangelio, pero no hacemos Evangelio social. Es decir, yo me responsabilizo por predicarte la fe, pero no me relaciono con tu necesidad. Y ahí le dejamos. O sea, el pobre seguirá siendo pobre, el enfermo seguirá enfermo, y yo sigo predicando el Evangelio. Pero está otro sector de la cristiandad que lleva el Evangelio, pero lleva ayuda social. Y hay un choque de ideas ahí, porque los de Evangelio social nos critican a nosotros, de que nada más predicamos, pero no aminorizamos, se puede decir, ¿cómo se dice? Hacer menos difícil la vida de las personas más vulnerables. Y nosotros nos defendemos diciendo: no, yo vine a predicar el Evangelio. Ya la situación de cada persona es el asunto, es el Evangelio social. Y hay Sí. una fuerte... De hecho, yo lo veo mucho, y ha habido iniciativas de personas que se han acercado a nosotros. Gracias, hermano. Porque yo lo veo en mi trabajo en el sentido de que, pues ya lo vio mi hermana Ruth, de que van a repartir alimento a la gente de afuera. Y obviamente ahí es la oportunidad para compartir el Evangelio, ¿no? Yo lo que sí, una vez peleaba un poquito, no es que lo hayamos hecho, es que hay iglesias que luego van y obligan a la gente a escuchar el mensaje. Y la gente lo que termina haciendo es: ahorita que acaben de rezar voy, ¿no? Entonces te voy a dar, pero tienes que escuchar la palabra, ¿no? Es como una obligación implícita, ¿no? Condicionada a la ayuda. Y la parte en la que a mí me hacía mucho ruido era: no hay que condicionar la ayuda, hay que ofrecerla. ¿Quieres una palabra? ¿Quieres escuchar un mensaje? Adelante, ¿no? O después de darles el alimento, quien quiera escuchar el mensaje, venga para acá. Pero a veces la ayuda se condiciona a que a fuerza tengo que ir, y creo que las cosas no deberían ser así, ¿no? Sino que quien tenga el deseo, venga, escuche, pero primero, ya les diste, supliste su necesidad. Si eso hace en su corazón decir: ah, caray, son diferentes, o sea, a lo mejor irán, pero no pequemos de ser pretenciosos, de decir: te doy, tienes la obligación de escucharme. No, quien quiera, adelante; quien no, puede irse a comer su papazo o lo que quiera, por ahí en la jardinera, no hay problema. Si no quiere escuchar, vaya y cómase, o vaya y llévese, no hay ningún problema, ¿no? Ahí es la parte en la que yo observaba eso, ¿no? Y es verdad, tenemos que, según la definición, que no solamente sentir compasión, ¿no? Sino llevarla a la acción. Ahí está. ¿Alguien creo que levantó la mano o se me figuró?
Muy bien, continuamos. Bueno, para poder obtener una comprensión mejor de lo que es la misericordia, es interesante compararla con otras cosas para que podamos entenderla, porque la misericordia va muy de la mano de otras cosas que vamos a hablar más adelante, en otros momentos. Por ejemplo, vamos a comparar la misericordia con el perdón de Dios. Se nos dice que la misericordia tiene mucho en común con el perdón, pero son diferentes. Si pudiéramos comparar qué es más grande, la misericordia o el perdón de Dios, ¿qué me diría usted? Ahí le va. Es que para recibir perdón primero tiene que haber... Ahí está. ¿Qué es más grande? La misericordia de Dios. Porque antes de recibir el perdón, Dios mostró ¿qué? Misericordia. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Ahí está, por su misericordia. El perdón divino de nuestros pecados fluye de la misericordia de Dios. Escúchelo bien, el perdón de Dios fluye de la misericordia de Dios. Porque cuando el hombre pecó, Dios no dio su perdón automáticamente, ¿verdad? Proveyó tiempo después del método, del medio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hizo que Dios no nos fulminara desde Adán? Antes de la obra de Cristo se manifestó ¿qué? Su misericordia, ¿no? Dice el pasaje de Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermano, ya debimos haber sido exterminados desde que Adán y Eva pecaron. No debimos haber existido tú y yo, porque el Señor es lento para la ira, porque es grande en misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces ahí vemos cómo van de la mano la misericordia y el perdón, pero cómo vemos que la misericordia es un poco más grande en ese sentido, porque se manifiesta primero, ¿no? Se manifiesta primero que el perdón. Ahora vamos a comparar la misericordia con el amor. ¿Qué sería más grande, la misericordia o el amor? Según la lógica que siguió Noel. Sí, es que ahí va, por ahí va. ¿Otra vez? Que comparando la misericordia y el amor, ¿cuál es más grande? La misericordia. ¿Quién dice que el amor y quién dice la misericordia? El amor, ahí atrás, Dina. Es que Van juntos, pero ¿cuál se muestra primero, no? El amor. El amor. Ahí va, dice el versículo Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando yo estudiaba este tema se me hizo interesante el hecho de ver por qué en ese sentido es un poco más grande el amor, o más grande el amor que la misericordia, porque se nos dice que el amor se puede manifestar en muchas maneras que no necesariamente implican ni amor ni misericordia. Dios puede amar sin manifestar su misericordia ni su perdón. Con nosotros sí tuvo que manifestarla. Pero hay veces en las que Dios ama y no hay necesidad de mostrar misericordia ni perdón. ¿Cómo puede Dios amar sin mostrar esto? Bueno, se nos dice que el Padre ama al Hijo, ¿no? Para Dios mostrar el amor al Hijo no necesita misericordia ni perdón. Dios amará a los ángeles y no necesita mostrar ¿qué? Misericordia ni perdón. Con nosotros sí. Hay veces, para que entendamos, en la que Dios no lo necesita, pero hablando de la humanidad en general, claro que la necesita. Claro que la necesita. Pero hay veces en las que eso no es necesario. La misericordia actúa a causa de la necesidad, o sea, el pecado. El amor actúa solamente debido al afecto. Al afecto. Sea que haya necesidad o no. Si la hay,
actúa de todos modos. Si no la hay, también actúa. Se nos dice, no puede haber misericordia sin amor, pero sí puede haber amor sin misericordia. Ahí está, ya lo entendieron muy bien. Ahora vamos a comparar la misericordia y la gracia de Dios. Hay muchos momentos en los cuales vemos que la gracia y la misericordia aparecen juntas. Hay 3 pasajes donde se nos dice gracia, misericordia y paz en las Escrituras. Anótelo ahí. 1 Timoteo 1:2. Segunda de Timoteo 1:2 también. Y Tito 1:4. Ahí va a encontrar la misma frase donde aparece la gracia y la misericordia. Se nos dice que, a diferencia de las otras dos, la gracia y la misericordia tienen una relación muy íntima, muy estrecha, muy cercana, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Bueno, se nos dice que la misericordia ofrece ayuda al hombre con su pecado y la gracia trata directamente con el pecado. Y otra vez, la misericordia ofrece ayuda al hombre con su pecado y la gracia trata directamente con el pecado. Dice por ahí otro autor, la misericordia trata con los síntomas del pecado y la gracia con la causa del pecado. ¿Cómo lo podemos entender para ser más prácticos? Vamos al ejemplo del buen samaritano. Nos dice que cuando el buen samaritano encontró a este hombre tirado y golpeado ahí en el camino, se nos dice que la misericordia es cuando este hombre, creo que lo vendó, ¿no? Trata ahí como de ayudarlo y curarlo, ¿no? Ahí quedamos. ¿Qué es misericordia? Él lo ve y hace algo por él, ¿no? Y lo venda, pero él que pudo haber dicho, ya lo ayudé, ahí se queda, me voy. No, ahí quedó la misericordia. La gracia, ¿qué es? Se lo llevó, fue hasta un mesón y le dijo a la persona, ¿sabes qué? Cuídamelo. Y aquí te pago todo lo que necesite hasta que esté completamente, ¿qué? Sano. Y si cuando yo regrese te debe algo, yo te lo pago. Eso es gracia. ¿Sí entendió la diferencia? Sí. Misericordia hizo algo por él, pero no va hasta ahí, porque a lo mejor ahí todavía hubiera muerto, ¿no? Si lo hubiera dejado así, nada más lo hubiera ayudado un poquito, ¿no? No, lo llevó hasta el lugar donde lo tenían que sanar, y ahí en ese lugar sí le pudieron dar un trato hasta que salió completamente. Adelante, hermano, dígame. Es como que no estaba obligado a hacer más de lo que ya había hecho. Ajá. No estaba obligado. No. Pero fue más allá por la gracia, ¿no? Exactamente. Fue más allá. Fue a la causa, ¿no? Para poder restablecerlo completamente, ¿no? Ahí está. ¿Cómo podemos ver que la misericordia y la gracia están qué? Sí. Están completamente unidas, muy íntimamente, ¿no? Ahora comparemos la misericordia con la justicia de Dios. Fíjense que aquí hay como problema, porque parecen ser, o son dos cosas completamente opuestas. ¿Qué es la misericordia? Acabamos de decirlo. Compasión. Fíjense, la justicia, ¿qué es la justicia? Darle a alguien lo que se merece. Eso es justicia, darle a alguien lo que se merece. Pero la misericordia se nos dice que concede menos castigo, dice, y ayuda, y más ayuda de lo que esa persona se merece. Entonces, esta te ayuda y esta te da lo que te mereces. Entonces, ¿cómo Dios puede ser misericordioso y justo? Si se supone que si Él es justo, debe castigar. Pero es misericordioso. ¿Qué quiere decir que es misericordioso? Que no nos da lo que nos merecemos. ¿Ya se dio cuenta el problema que tenemos aquí? O es una cosa
o es lo otro, ¿no? ¿Cómo explicamos esto? Y podemos decir que armoniza con una persona que es completamente perfecta, ¿no? Es misericordioso y es justo. Bueno, para poder entender esto, tenemos que darnos cuenta que para que Dios pueda ser misericordioso y justo, Él nunca deja de castigar el pecado. Él sí castiga el pecado. O sea, a nosotros no nos castigó. ¿Por qué? Castigó a su hijo, ¿no? Porque castigó a su hijo en tu lugar. O sea, la sentencia que te tocaba se ejecutó, pero no sobre ti. Alguien pagó. Por eso es que podemos armonizar esto en Dios. Porque si Dios es justo y no nos castiga, ya no es justo. Y ahí tenemos un problema. Ya no es justo. Pero lo sigue siendo porque el castigo se ejecuta en Jesús. Lo trasladó, así es. En Jesús. Dios no dejó de castigar el pecado. Y es por eso que no hemos recibido lo que muy bien nos merecemos. Eso es lo hermoso de Dios. Tenemos que tener cuidado de que cuando queremos llevar esto a nosotros, no metamos la pata en tener una falsa piedad. Porque a veces decimos, oh, Dios es amor. ¿Cómo voy a disciplinar a mi hijo? No, ¿cómo crees? Vea, algunos personajes tuvieron este problema, falsa piedad. Por ejemplo, a Saúl se le había ordenado que acabara con todos los que estaban en una ciudad. No recuerdo qué ciudad era. Los amalecitas. Y aún con el rey. ¿Y qué hizo con el rey Agag? Le perdonó la vida. Falsa piedad. Porque a lo mejor si el rey hubiese sentido arrepentimiento, pues hubiéramos podido decir, no, pues está bien, ¿no? Pero este rey no estaba arrepentido, él lo que quería era librar su propia vida, nada más. Y Saúl tuvo falsa piedad con él. ¿Quién más tuvo una falsa piedad? David. Él tenía que haber castigado a su hijo Absalón desde chamaco, ¿ah? Desde escuincle. ¿Qué hizo Absalón? ¿Quién se sabe la historia? Todos aquí. Se la saben mal de memoria. ¿Qué hizo Absalón? Aparte de querer quitarle el trono a su padre antes, ¿qué hizo antes de querer usurpar el trono? Mató a su hermano. Mató a su hermano. Es más, ese hermano al que mataron, David tampoco lo disciplinó y violó a su hija. Su media hermana. A la media hermana de este muchacho, ¿no? Y David nunca actuó como un padre responsable disciplinando al chamaco. Y a veces los padres, yo no soy padre, pero a veces los padres son así. Su hijo merece la disciplina y en esa falsa piedad y falso amor lo castigan. Pobrecito, ¿verdad? Y al rato es peor. Porque crecen y los problemas ya no son ahí, ya son problemas grandes con la ley. No, pues al rato lo quería matar al papá, ¿no? ¿Perdón quién? Sí. Absalón quería ¿Sí? matar al papá. Pues exactamente. Después, si David lo hubiera disciplinado de chamaco, hubiera crecido derecho. Y después el chamaco quiso matar al papá. Lea la historia. Falsa piedad, falsa misericordia. Usted también debe aprender esto de parte de Dios, ¿no? Ser justo y ser misericordioso. Dice, pasar por alto el pecado da licencia al pecado. No debemos hacerlo. Se nos dice que en todo acto de verdadera misericordia alguien debe pagar el precio. Así que denle. Si tiene que hacerlo, hermano, hágalo. Hágalo si no quiere ser un David que al rato esté chillando las consecuencias
amargamente por no haberlo hecho a tiempo. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿verdad? Allá atrás, Josué. Una pregunta, una duda, hermano. Tomando en cuenta que tenemos un Dios misericordioso y que su misericordia es nueva cada mañana, me vino una pregunta a la mente, saber si la misericordia de Dios en algún momento puede hacer cambiar su misma voluntad. Es decir, si yo hoy tengo un familiar enfermo, por ejemplo, y oro por su sanidad, y quizá el día de hoy, pues la voluntad de Dios es que no sane mi familiar, o que quizá en algún momento parta su presencia. Pero si yo día a día sigo orando, en algún momento su misericordia lo puede hacer cambiar, es decir, mira, yo lo puede sanar. Yo lo que te puedo decir es que cuando Dios ha determinado, mira, no recuerdo el pasaje, pero se nos dice que Él sabe cuándo vamos a morir. O sea, cuando ha llegado el momento, o sea, nosotros no podemos hacer que Dios cambie el plan que Él ya trazó. Si algo debe acontecer o ha de acontecer, por más doloroso que sea para nosotros, no hay forma de que podamos cambiar el designio de Dios. Ya ha sido, y es algo que va a suceder. Sí, o sea, ¿no? nosotros no, pero su misericordia de Él lo puede hacer cambiar. O sea, esa es mi duda. O sea, y puse el ejemplo ahorita de la muerte, ¿no? Sí. Pero, o sea, en cualquier necesidad, o sea, puede su misericordia. Mira, hay casos en la Biblia en los que parece ser como que Dios cambia de parecer, pero no es que Él cambie de parecer. No, como por ejemplo cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel por su pecado, ¿no? Y que Moisés intercede por el pueblo, ¿no? Dios permite esa situación para de alguna forma mostrar su misericordia. Que yo he pensado a veces que, creo que en algún momento usted también nos comentó, hermano, de que el Señor te dio una amiga y se alejó de las cosas de Dios y que se arrepintió de todas esas cosas que hizo y que vino a ella la salvación, ¿no? Que probablemente nosotros debemos de fijarnos en esa parte de que la salvación es lo más importante. Exactamente. Independientemente de que si Dios le da la oportunidad de vivir su salvación aquí en la tierra o aquí en la eternidad, ¿no? Mira, su misericordia, más que verse manifestado en sanarte o no, ahí lo dijo claramente, su misericordia se ve mostrada de una forma plena en la salvación. Ahí está. Porque eso es lo que realmente es importante en el ser humano, ¿no? Porque al final de cuentas, el hombre, si no es hoy, en 10 o 15 años va a morir. Pero lo importante es en donde Dios muestra su misericordia, en que Él nos permita poder ser salvos. ¿Alguien levantó la mano por ahí atrás? ¿Dos personas? ¿Coca? Su palabra dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, Señor, tu voluntad se hará, por eso eres soberano. Y no hay nada que va a cambiar su mente, sino nosotros debemos ser transformados en la mente de Cristo. A ver, por hecho, alzado primero la mano Samuel. Cuando estuvimos viendo los dones de Dios, Ajá. nos dijiste que Dios es inmutable. ¿Qué significa? Que Dios Pero no cambia como nosotros los humanos. Y bien dice su palabra que de antes, desde la fundación del mundo, ya nosotros estamos destinados. Y como luego andamos viendo en los pasajes que decía, por ejemplo, si Dios se arrepintió, no es que Dios haya arrepentido, sino es que, ¿cómo dices que es una palabra? Sí, veíamos que es una forma de antropoformizar a Dios, ¿no? Como si él fuera como nosotros, ¿no? Pero no quiere decir que Él cambie, ¿no? Sino que es algo que... ¿Me debe hacer algo, no? Sí. Ya, adelante. Si no se le va la idea. A ver, para que piensen. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él se volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro,
Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe del pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y bueno, ahí está. Ahí piensen. Yo siempre he tenido la convicción de que, Entonces, ¿sí o no? quizá cambia la opinión de Dios cuando le oramos y la necesidad, Él ve nuestra necesidad, y como su misericordia es nueva cada mañana, he tenido pues como la fe, no sé, de que en algún momento puede ser que nos conceda, ¿no? Atrás. ¿Y no será que los que cambiamos somos nosotros? Bueno, eso siempre, ¿no? Que Dios sabe, pues voy a doblar tu rodilla y entonces habrá una oportunidad. Charlie. Nos decías que cuando orábamos, como que no le estábamos, como que Dios nos enteraba con nuestra situación. O sea, te lo digo, no. Si yo le digo, Dios, ¿qué estoy pasando por esto? No se está enterando Dios en este momento. Mejor es para mostrar nuestra debilidad. No es como que pueda cambiar lo que En el caso, me imagino que es la misma situación cuando le concede los años más de vida. Creo que en lugar de hacer lo bueno, hizo lo malo, ¿no? Entonces, ahí también está algo interesante, ¿no? Hay un detalle aquí. Yo lo entiendo más o menos así. Dios no cambia. No cambia. O sea, por eso es Dios, ¿no? Pero a ver si podemos captar esta idea. Haga de cuenta, trazamos una línea imaginaria acá. Acá está Dios, que no cambia. ¿Sí? Y acá estamos nosotros. Cuando tenemos una relación entre Dios que no cambia con lo que cambia, entonces Él cambia. Un ejemplo: había decidido Dios destruir a Sodoma y Gomorra y se lo comunica a su amigo Abraham. Dice: no le comunicaré a mi amigo Abraham lo que va a acontecer. Y cuando Abraham se entera de que los van a destruir, él empieza a abogar por esta ciudad. Dice: y si, bueno, hubiese 50 justos, ¿no los perdonarías? ¿Qué dice? Por 50. ¿Ves? A ver, entonces él había dicho: voy a destruirlos. Ya estaba decidido. ¿Ok? Pero ahora esta dimensión de Dios hay que relacionar con la dimensión de la tierra, ¿no? Y entonces se hace ese intercambio. Entonces, esto dice: oye, ¿y tú que no cambias? Si hubiese 50, ¿los perdonas? ¿Qué le dice Dios? Sí, por eso 50. Los perdono. Pero era sobre el cambio de acá, no de acá. No sé si lo entiendes. ¿Sí? Dios no cambia, ¿no? Dice: yo los destruyo, ¿sale? Pero aquí hubo un acontecimiento, una circunstancia que parece indicar que Él cambió. No. De hecho, hay una enseñanza del intercesor. Sí, aquí es la actitud de los que van a cambiar, que hace cambiar a Dios. Entonces, 50, 40, 30, 20, 10. Y los destruyó. ¿Ya entendieron? Entonces, yo podría entender esto: Dios no cambia, pero si cambia tu actitud sobre algo que Él dice, Él puede otorgar esa misericordia, como en el caso de Ezequías, ¿no? Mañana morirás, le dijeron. Pero dice que lloró, le dijo: Señor, acuérdate de mí, mira yo todo lo que he hecho, lo échame en la mano. Sí, le dio 15 años más de vida. Se lo concedió, pero en esos 15 años nació Manasés, uno de los peores reyes. Así que también hay que tener cuidado como pedimos, ¿no? Buena esa, buena esa. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Nos quedamos un poquito ahí, que era necesario. Vamos a hablar ahora de la fuente
de misericordia. En este caso podemos ver que la misericordia es algo que viene de Dios. No se trata esto de un atributo que el hombre posea, sino de un regalo que viene cuando nosotros nacemos de nuevo. Solo podemos tú y yo ser misericordiosos cuando hemos experimentado la misericordia de Dios. Téngale en cuenta, no puede usted ser misericordioso como es realmente, pero acuérdese que el hombre, el mundo lo hace de forma equivocada, ¿no? No puede usted ser verdaderamente misericordioso si antes no ha experimentado la misericordia de Dios. Primero viene la misericordia de Dios. La misericordia es para quienes ya tienen las 4 primeras bienaventuranzas. Podemos decir, la misericordia solo es para quienes a través de la gracia y el poder divino han cumplido los requisitos de las primeras 4 bienaventuranzas. Es solo para quienes por la obra del Espíritu Santo dice que se inclinan humildemente delante de Dios en pobreza de espíritu, para quienes lloran por el pecado y se vuelven de este, para quienes son mansos y sumisos al control divino y para quienes tienen hambre y sed de justicia divina. Para ellos, los que han pasado por esas 4, se les otorga ¿qué? El poder ser ¿qué? Misericordiosos. O sea, tenemos que ser ¿qué? Salvos. Tenemos que ser salvos. Y en esto, hermano, podemos entender lo siguiente. Dios tiene atributos, ya los estudiamos en algún momento, los jóvenes lo vieron un poquito más grande que ustedes, pero vea otra división de los atributos de Dios. Pueden ser los atributos absolutos y los atributos relativos. ¿A qué me refiero yo con los atributos absolutos? ¿Cuáles son los atributos absolutos? Bueno, es el amor, la verdad, la santidad. Estos atributos se nos dice que lo han caracterizado desde siempre. Siempre Dios ha mostrado esas características o esos atributos, ¿no? Estos atributos los tenía Él antes de la creación, antes de que los ángeles existieran y antes que el mundo fuese hecho. ¿Cuáles son los atributos relativos? Bueno, son la misericordia, la justicia, la gracia, atributos que solamente se expresan hasta que el hombre existe. ¿Por qué? Porque ¿cómo podía Dios ser misericordioso si no había forma de que Él fuera misericordioso? No hay agentes, ¿no? Si no hay algo que lo incline a hacerlo, ¿no? Él puede decir, pues yo soy misericordioso, pero no hay un acto que pueda hacer que Él lo sea, ¿no? Entonces Dios fue misericordioso, justo, y se manifestó su gracia hasta que el hombre que cree peca. Esa es la única forma en la que Dios puede mostrar esos atributos. De otra forma, solamente lo sabríamos quizá pues porque lo dice, ¿no? Ya. Pero ahora tú y yo sabemos que Dios es justo porque lo vemos, ¿no? Porque a cierta forma la justicia aún no se ha aplicado tal cual, pero Él nos ¿qué? Disciplina. Y Él ha sido misericordioso porque siendo que no lo merecíamos, estamos aquí por su gracia. ¿Un no salvo puede hacer actos de misericordia? Sí puede. Pero hablábamos hace rato que el hombre cómo manifiesta la misericordia, ¿no? El ser humano natural puede amar a su enemigo. ¿Lo ama? O sea, yo he visto, por ejemplo, y créanme que hay ejemplos allá afuera, así si los buscamos, los vamos a encontrar. Yo me acuerdo mucho del capítulo ese del Chavo del 8, donde decía que la venganza nunca es buena. Ah, sí lo vieron, ¿no? Mate el alma y el veneno, ¿no? Y como que nos da esa enseñanza, ¿no? Y dicen, no, qué bonito. Pero cuando lo vivimos, cuando estamos experimentando el agravio, de verdad decimos, la venganza nunca es buena, mate el alma y el veneno. ¿Qué hacemos? Te prendes y vas y le haces. ¿Cierto o falso? No sé. No, Manuel dice que no.
Pero es que, hermano, este discurso se escucha muy bonito allá, pero no se hace. No se hace. Y cuando alguien hace un acto misericordioso, siempre lo hace ¿qué? Buscando ¿qué? Reciprocidad, ¿no? O si no hay reciprocidad, ¿quién me vio? ¿No? ¿No? Siempre hay una justificante del por qué hacer misericordia. El creyente está llamado a ser misericordioso esperando que no se le devuelva, porque lo hace, porque Dios ya fue misericordioso y porque al ser misericordioso Él seguirá siendo con nosotros misericordioso. El Salmo 103:11, si alguien quiere buscarlo, Salmo 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Gracias. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen, porque como la altura de los cielos, dice la Escritura. Luego nos dice Lucas 6:36, quien guste buscarlo. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Gracias. El Señor nos está mandando a ser misericordiosos. Es un mandamiento. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre lo es. ¿Por qué podemos ser misericordiosos? Porque Él nos dota de eso. Antes no. Ahora usted puede hacerlo porque ha sido dotado de la capacidad para poder hacerlo. Y teniendo en cuenta cómo es esta bienaventuranza, hermano, solo somos felices porque esos bienaventurados, dice, bienaventurados los misericordiosos. Somos felices cuando somos misericordiosos. Ahí está. La práctica de la misericordia. Ya nos alargamos un poquito, muchito. ¿Cómo podemos demostrar misericordia? Bueno, es ya lo hablamos hace un momento. ¿Cómo podemos demostrarlo? Bueno, podemos alimentar al hambriento, vestir al que no tiene, en este caso al desnudo, visitar enfermos, al que está en la cárcel, ofrecer ayuda práctica que pueda ser necesaria para cualquier persona. El camino de la misericordia no era una enseñanza innovadora de Jesús. Ya venía desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 15, 7 al 8, quien quiera buscarlo. Vemos que desde los judíos no estaban acostumbrados a hacerlo, pero ya venía en la ley. Deuteronomio 15, 7 al 8. 7 al 8. 15. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesita. Ahí está. Pero los judíos, ¿qué hacían con esto? No veo, ¿no? Es más, se les estaba mandando ser misericordiosos con los demás, aún en el tiempo de cuando se dice que era el año de la remisión, ¿no? Algunos de los judíos cuando veían que venía el día de, ¿cómo le llamaban a la remisión? ¿Jubileo? Sí, cada 7 años, ¿no? Que cada vez que llegaba esto se perdonaban las deudas, ¿no? Y muchos judíos cuando veían que venía el jubileo, ¿no? ¿Por qué? Porque si prestaban, ¿qué iba a pasar? Que no te pagan, ¿no? ¿Qué les dice el Señor ahí en el versículo 9, igual del versículo 15? Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado, ¿no? Yo por eso no presto. Sí, ¿verdad? Ella sabe con quién ir. Ahí está, ¿no?
Veíamos que viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Vea, la misericordia también debe mostrarse no solamente económicamente, sino también en nuestras actitudes. En nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque quien es misericordioso no es rencoroso. Soberbio. ¿Cuántos rencorosos hay aquí? Mira, hubo algunos que fueron honestos. Dice, la misericordia no guarda rencor. Tampoco, ¿qué no hace? Guarda resentimiento. Se nos dice que los vengativos, los crueles e indiferentes no son súbditos del reino de Cristo. Así que aguas con los vengativos, los crueles e indiferentes, porque los tales no son súbditos del reino de Cristo. Vamos a decirle algo. La misericordia debe mostrarse espiritualmente. ¿Cómo es esto? Dice que un hombre de la antigüedad llamado Agustín dijo lo siguiente: si lloro por el cuerpo del cual se ha separado el alma, ¿no debería llorar por el alma que se ha separado de Dios? ¿Esto qué nos quiere decir, hermano? Que el cristiano que es sensible va a llorar, va a tener misericordia por las almas perdidas. ¿Tenemos esa sensibilidad? ¿Nos preocupan las almas perdidas? Deberíamos ser misericordiosos porque tenemos en nuestra vida la verdad. ¿Y por qué no compartirla? Las últimas palabras de Jesús fue: Padre, una de las últimas palabras, perdónalos. Ahí está la misericordia del Señor, porque no saben lo que hacen. También debemos mostrar misericordia espiritual por medio de confrontación. ¿A qué me refiero con esto? Segunda de Timoteo 2:25 nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando vemos que hay una falsa enseñanza, ¿cómo debemos corregir? Con mansedumbre. ¿Por qué? Porque nuestra intención debe ser ¿cuál? Que al hablarles, ellos ¿qué? Cambien de opinión y también puedan venir al arrepentimiento. Esa debe ser nuestra acción al hablarles y corregirlos, ¿no? Con mansedumbre. ¿Qué también tenemos que hacer? Debemos mostrarnos misericordiosos orando por quienes no tienen a Cristo. No solamente nos lleva a tristeza, sino a la acción de ¿qué? Clamar por aquellos. ¿Y qué más podemos hacer en misericordia? Proclamar el Evangelio de Cristo. Eso es lo que podemos hacer, hermanos. Al reflexionar en esto, hermanos, en la misericordia de Dios, por ejemplo, 2 de Samuel 22:26 nos dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Pero Santiago 2:13 nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Así que aguas, hermanos, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mateo 6:14-15 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Con esto quiero que quede claro: la misericordia no salva. No salva la misericordia, sino porque ya somos salvos, porque hemos recibido misericordia, es que podemos ser misericordiosos. Solamente así. Pero la misericordia no salva. Viene de que ya lo somos. Y hay un ejemplo, hermanos, para terminar, que es importante ver de por qué es importante ser misericordioso. El Señor Jesús contó una parábola donde se nos dice que el siervo de un rey fue ante el rey y pidió ¿qué? Misericordia. Dice que aquel rey le perdonó su deuda, que era grande. Y este hombre se fue contento, ¿no? Muy agradecido, ¿no? De que había sido perdonado, ¿no? De su deuda. Y se nos dice que él también tenía un siervo
que a él le debía dinero, pero una cantidad muchísimo menor. Y cuando este hombre le pide misericordia, ¿qué hace este hombre con él? Lo metió a la cárcel, ¿no? Por la deuda que tenía con él. ¿Y sabe qué, hermano? A veces somos así. Aguas con no perdonar si es que tú ya fuiste perdonado. Aguas. Y ahí creo que puede tocar algo sensible en algunos de nosotros. Hemos sido perdonados y no perdonamos. Vea lo que pasa con este hombre que no perdonó. Mateo 18, 23 al 35. Siervo malvado, dice: toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, una evidencia de ser salvo es que ser misericordioso. Es una evidencia. Y el no serlo, ¿qué significa? Que probablemente no lo es. Ahí está la enseñanza. Aquel hombre había sido perdonado y no pudo perdonar. No pudo perdonar. Así que, hermano, después de haber dicho esto, hermano, hagamos una reflexión interna a cada uno de nosotros. Seamos misericordiosos de la misma forma en que Jesús ha sido con cada uno de nosotros misericordioso. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor, hermano? ¿Poco? Mucho. Muchísimo. Es más, lo sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo, porque créame que seguiremos pecando. ¿Con qué derecho vas tú o yo a no perdonar al que te ofende? ¿Cómo no? Tienes que amar a tu enemigo, hermano. Tenemos que amar a nuestros enemigos y aún a ellos hacerles muestra de misericordia. Con esto terminamos, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que hemos pasado en tu palabra. Señor, gracias porque a través de esta enseñanza de la misericordia, Señor, podemos darnos cuenta que es importante que cada uno de nosotros pongamos en práctica este principio tan importante. Si ya en nuestra vida tú has obrado de tal forma, Señor, que hemos sido transformados, que cada uno de nosotros, al ser misericordiosos, al haber, recibido misericordia, podamos también mostrarle a otros misericordia, perdonándoles. Perdonando, Señor, aun cuando es verdad, hay personas que son ofensivos, aunque a veces hay personas que realmente nos hacen daño, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir con ello en nuestro corazón, resentidos, en rencor, Señor, sino que podamos, Señor, liberarnos de todo eso, Señor, y poder también mostrar misericordia. También con aquellos, Señor, que incluso tienen necesidad, con aquellos que a lo mejor no tienen qué comer o que están pasando por situaciones, que no seamos indiferentes, Señor, que podamos procurarnos, Señor, que también como creyentes podamos quitarnos la pena, Señor, y también permitir que la iglesia conozca nuestra situación para que a través de ello podamos también como iglesia poder hacer uso y práctica de este mandamiento que hoy hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque vemos cómo ella jamás vuelve vacía, Señor. Rogamos que hoy podamos ser desafiados a poder ser misericordiosos hasta el día en que tú vengas por cada uno de nosotros. Gracias a la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.